Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este viernes 25 de abril del año 2025. A esta hora está previsto que comience el sellado del féretro del Papa Francisco, un rito con el que se va a poner fin al velatorio público en la Basílica de San Pedro. Mañana, como saben, se va a celebrar el funeral. Y a unos minutos del Vaticano se encuentra otro lugar también muy famoso, el Coliseo Romano, lugar donde hace muchos siglos los primeros cristianos eran arrojados a los leones para divertimento de la plebe, a la que el emperador le daba un poquito de espectáculo, siniestro espectáculo, con tal de que a él lo dejaran en paz. En el funeral de mañana en el Vaticano no estará Pedro Sánchez, pero les tenemos que hablar de él porque su modo de actuar, sobre todo en las últimas horas, parece directamente inspirado en aquella Roma imperial del Coliseo. Porque después de estallarle a nuestro presidente, a él, su primera crisis de gobierno seria, al descubrirse que España le estaba comprando a empresas israelíes más de 1.000 millones de euros en armamento en más de 40 operaciones, pese a que el presidente, no otro, lo negó públicamente, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez? Pues le ha echado a los leones, unos leones llamados Sumar, Izquierda Unida, medios de comunicación de líneas editoriales afines, le ha echado a los leones a su ministro del Interior para que los leones despedazaran a Marlaska en vez de fijarse en el emperador. Ayer por la tarde ya se dio el primer paso de la humillación y castigo público a Marlaska, como si fuera Marlaska el único responsable de algo en lo que lleva participando todo el gobierno de España, no desde ayer, no desde Semana Santa, desde octubre de 2023, que es cuando Pedro Sánchez dijo: no habrá ninguna operación más con Israel. Ayer Izquierda Unida pasó de amenazar con romper el gobierno a nos conformamos con la cabeza de Marlaska. Y en Moncloa ayer le cortaron la cabeza a Marlaska, pero solo en la foto que distribuyeron del encuentro en Zarzuela con el Consejo de Seguridad Nacional. Hoy le esperaba lo peor al ministro del Interior, la segunda parte de una operación monclovita para tratar que el escándalo de las armas no quemara al presidente, y para que no queme al presidente no han dudado en achicharrar vuelta y vuelta al mártir Marlaska. Desde Moncloa han filtrado hoy a la prensa que el único culpable de lo sucedido es don Fernando, que fue él el que cerró el contrato para la compra de 15 millones de cartuchos a una empresa israelí y que además lo hizo en secreto, sin contárselo a nadie. Titular del Español: Moncloa asegura que Marlaska siguió adelante por su cuenta con la compra de las balas israelíes para la Guardia Civil. Dice esta noticia que en realidad, desde el principio, el presidente del gobierno quiso enmendar la decisión de su ministro del Interior. Fuentes de Moncloa han ido diciéndole a los medios que Sánchez desconocía hasta este miércoles que el Ministerio de Marlaska seguía adelante con un contrato para adquirir esos millones de cartuchos y que por eso no ha sido un pulso entre PSOE y Sumar o entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, sino una decisión autónoma de Marlaska adoptada al margen del presidente del gobierno y rectificada por el bueno del presidente del gobierno en cuanto se enteró. ¿Cuántas veces nos explicó Pedro Sánchez que él no tiene ministros de Podemos, de Sumar, del PSOE, que el gobierno era un órgano colegiado, todos a una, excepto ahora? Ahora resulta que Marlaska actuó solo, sin compañía de otros, cuando se ha descubierto que no es un contrato con cartuchos, el del Viernes Santo, que son 42 por más de 1.000 millones e implican a otros ministerios, como por ejemplo el del Ministerio de Defensa. Y nadie en el gobierno sabía esto. Cuenta también el Español que hay un notable malestar con el ministro del Interior en presidencia, primero porque con esta polémica se ha tapado el spot nuevo de vivienda que programaron ayer, que quedó opacado por lo de las balas. Y segundo porque Interior
cuando le pillan, dice que hay un informe de la Abogacía del Estado, que yo sepa no depende de Interior, que descarta que se pueda romper el contrato. Apuntan desde Moncloa que todo se enredó todavía más porque es que el ministro estaba en Irak y en visita oficial y no se le pudo culpar hasta que volvió. En fin, que ven como Moncloa presenta a Sánchez como el salvador y a Marlaska como el culpable. Pero el emperador de la Moncloa, después de lanzar a los leones a Marlaska, también ha querido mostrarse como Pedro el compasivo. Y cuando las fieras estaban ya a punto de comerse al ministro, Sánchez ha parado el sangriento espectáculo y ha levantado el pulgar hacia arriba. Titular de la cadena SER. El gobierno descarta la salida de Marlaska pese a que no informó a la Moncloa de la compra de balas a Israel. Cuenta la SER que Sánchez descarta exigir responsabilidades a su ministro, que el Partido Socialista admite el malestar con la gestión de Marlaska, pero que no ve mala fe en su actuación. Si lo de la fe es algo personal, lo estamos viendo ahora mismo en todo el mundo con la muerte del Papa. Pero esto es una cuestión de responsabilidades. Hombre, no puede ser que digas que actúa solo, que engaña, que tal, y luego al final, en el momento de la verdad, digas, bueno, pero le mantenemos. Porque a lo mejor se os ha ido la mano con las fieras. Vamos a leerles, Esmeralda, unas líneas del editorial del País sobre Marlaska. Ha sido el Ministerio del Interior el que ha levantado suspicacias, primero, al ignorar el criterio del presidente del Gobierno y segundo, al publicar el contrato un Viernes Santo, lo que lleva a pensar que se actuó más que por inercia, con intención. Una vez descubierto, y amparándose en un informe de la Abogacía del Estado, Interior intentó presentar como imposible la cancelación del contrato que, sin embargo, ha sido rescindido ipso facto por orden de Sánchez tras 24 horas de polémica. El ministro Fernando Grande Marlaska tiene que responder por este episodio ante los ciudadanos y ante el Parlamento. Casi peor que la descoordinación es la sensación de que ninguna polémica relacionada con su ministerio tiene consecuencias. Yo con el País ando ya un poco desconcertado porque no sé si es el pre-Orleán anti-Sánchez o esta es la parte sanchista que todavía se mantiene. Tomás Cuesta, buenas tardes. Muy buenas tardes, Dieter. Cayetano González, buenas tardes. Hola, Dieter, buenas tardes. ¿Cómo estáis viendo esto, Tomás, Cayetano? Porque no será que nosotros no hemos criticado a Marlaska en numerosas ocasiones. Pero oye, es que hasta para Sánchez parecía un exceso. Ahora resulta que el ministro del Interior actuaba a espaldas del gobierno y se dice que actuaba a espaldas y sin embargo se le mantiene. Bueno, el País ha estado todo el día con la principal titular era que Marlaska salía vivo de este asunto, lo que quiere decir que hay un mar de fondo brutal dentro del gobierno y es lo normal porque realmente el que está en la picota es el presidente. Es el que aseguró que no se hacía ningún contrato con Israel, cosa realmente estúpida. Es decir, eso no se puede hacer. O sea, que estemos ahora haciendo, cuando estamos, se supone, en un proceso de rearme, diciendo que no le vamos a comprar armas a Israel, ¿a quién se las vamos a comprar? A China. Que se han comprado, como se ha visto después, las pistolas que lleva la Guardia Civil son también israelíes. La munición va a ser israelí. Pero, es decir, están tan acostumbrados a que sus actos no tengan consecuencias, que ya lo hacen con absoluta naturalidad hasta que de repente que esto les explotan las manos. Están jugando con las buenas intenciones, con la conciencia, ahora esto lo liquidamos y ahora, bueno, pues esas balas pueden acabar con el señor Sánchez, ¿no? Si fuesen de plata, diríamos que acabarán con el vampiro. Bueno, a mí me parece, Dieter, que en toda esta historia yo lo que estoy un poco atónito es que Marlaska no se vaya, pero que se vaya por propia iniciativa. O sea, es decir,
por un mínimo de dignidad. O sea, ayer fue absolutamente desautorizado por Pedro Sánchez, el ministro de Interior, que no es un ministerio cualquiera dentro del organigrama del gobierno, ¿no? Y una desautorización tan grande de tu presidente, o sea, no tienes que esperar a que te cesen, sino tienes que irte a tu casa. Y yo creo que ese es el grado de dignidad de este señor, ¿no? Bueno, ¿le compensa? O sea, ¿por qué sigue en el gobierno? O sea, yo me pregunto, dice, bueno, cuando a mí, es decir, una empresa, ¿no? Es decir, un jefe te relega, te desautoriza, te tal, pues bueno, te puedes comer pero lo normal es que digas, oye, yo aquí, digo, si estás en un puesto ejecutivo alto, he perdido la confianza, pues me voy. O sea, soy juez en excedencia, pues ya hay vida fuera de la política, ¿no? A mí eso me parece lo más relevante. No, ¿y la ministra de Defensa? Porque no dice nada. Bueno, de acuerdo, pero sí, ese es otro caso, ¿no? Los misiles antitanques no eran para la Guardia Civil. Segundo, las únicas amenazas que a mí me han parecido reales de romper el gobierno son las pronunciadas o las hechas por Izquierda Unida y por Antonio Maillo, ¿no? Una vez más, Yolanda Díaz, que ayer era también una cosa esperpéntica, se apuntaba a ella todo el éxito de la gestión, y yo he hablado, y yo he hecho, o sea, debe estar está muy necesitada de ese tipo de cosas, todavía no ha asumido que está muerta políticamente. Y entonces, es otra, bueno, ayer te dabas cuenta, decía, aquí no dimite nadie, aquí no se va nadie, o sea, porque también pensaba, ¿y dónde van a ir estos pobres ministros de Sumar? O sea, si dimiten, o sea, pero siendo consecuentes con toda esa historia, tenían que haber dicho, bueno, nos vamos. Entonces, a mí me parece que todo es que tampoco me parece, no quiero entrar al detalle de que si se firmó, que se han firmado otros contratos y tal, no, es que yo creo que estamos en un estadio, Dieter, donde estas cosas ya no es la degradación de la democracia, es que dices, bueno, pero oiga, hagan lo que quieran y no nos den la lata, ¿no? Pero, en mi opinión, cada vez les resulta más difíciles de apagar los fuegos, cada vez más, Sí. cada vez más, Sí. porque lo de hoy, lo que hemos visto hoy, es a un gobierno diciendo que un ministro del Interior actúa Por su a cuenta. escondidas y por su cuenta, y que un contrato que el propio Ministerio del Interior había dicho que se iba a romper, luego resulta que lo mantienen y que ahí no lo sabía nadie. Pero es que nadie lee lo que se publica en las plataformas de compra. Y digo que cada vez les resulta más difícil tapar estos escándalos, porque para hacerlo tienen que montar un nuevo escándalo. No puede ser que la SER esté diciendo, no, y no pasa nada porque el presidente ya ha decidido que descarta su salida, es verdad que están todos muy enfadados con él, pero hombre, es que, y al mismo tiempo el periódico del mismo grupo diga que casi peor que la descoordinación es la sensación de que ninguna polémica relacionada con Marlaska tiene consecuencias. ¿A nosotros nos vais a hablar de las polémicas de Marlaska? ¿A nosotros? Porque claro, nosotros, y vamos a hacer solo el titular, llevamos anotadas una tras otra las polémicas de Marlaska, más en la tertulia de los Cayetanos, donde los viernes basura. Es que siempre al final casi todas las polémicas de Marlaska caían en vuestra jurisdicción. Y son incontables. Y porque como queremos hablar de otras cosas, solo daremos el titular. Por ejemplo, destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos. Por no haberle informado de su investigación sobre la manifestación del 8M en plena pandemia. El Supremo le dio la razón a De los Cobos, anulando su cese. En plena pandemia, Marlaska, orden interna a la Guardia Civil para identificar noticias y bulos que generen desafección
al gobierno. Aquella famosa intervención del general Santiago diciendo que trabajan para minimizar el clima contrario a la gestión del gobierno. La escandalosa vacunación de agentes en Cataluña. Marlaska priorizó a los Mossos sobre la Policía Nacional y la Guardia Civil. La condena del Supremo a Interior por devolución ilegal de menores inmigrantes desde Ceuta a Marruecos. El Supremo señaló que Marlaska había realizado graves violaciones a los derechos humanos. La muerte de más de 20 inmigrantes en la valla de Melilla. Actuación por la que Marlaska fue reprobado en el Congreso. La negación de las agresiones que sí recibieron los miembros de Ciudadanos en la cabalgata del Orgullo Gay de 2019. Para lo que se fabricó un informe falso de la policía. El acercamiento de terroristas de ETA al País Vasco y reducciones de penas posteriores de los etarras. Varios de esos beneficios penitenciarios han sido hechos sin el visto bueno de la justicia. La incorporación de Bildu y Esquerra a la Comisión de Secretos Oficiales. Fue Marlaska quien defendió públicamente la decisión del gobierno. La transferencia de competencias de tráfico en Navarra. Expulsando a la Guardia Civil de las carreteras de la comunidad foral. El escándalo con las cartas con balas que supuestamente recibió Marlaska en la campaña electoral de la Comunidad de Madrid. El caso se acabó archivando porque no se identificó a los supuestos responsables. Y la famosa granada que se encontró en un centro de menores inmigrantes en Madrid. Marlaska la atribuyó a los discursos de odio de la derecha. Tampoco se encontró nunca a los responsables. ¿Qué decir del famoso bulo del culo? La denuncia por agresión homófoba que Marlaska utilizó para cargar contra la oposición y que luego resultó ser falsa. Y la compra de una cinta para correr en el despacho de Marlaska. El ministro se gastó casi 3.000 euros del erario público en ella. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que impulsó Marlaska. Y que provocó en España la primera manifestación de todos los cuerpos policiales. La caótica situación en el principal aeropuerto de España, Barajas. Marlaska habilitó áreas específicamente para los solicitantes de asilo con unas condiciones de hacinamiento y falta de recursos penosas que las organizaciones humanitarias tacharon de inhumanas. El inexplicable desmantelamiento de Ocon Sur. La unidad que luchaba de forma eficaz contra los narcos en el campo del Gibraltar. La falta de medios acabó con el asesinato de 2 guardias civiles en Barbate. Fue Marlaska el que también ordenó a la Guardia Civil la identificación y detención de los responsables de los disturbios en Paiporta, cuando llegó Pedro Sánchez y los Reyes. El ministro dijo que se trataba de grupos ultras organizados. Los agentes en su investigación negaron cualquier vínculo con la extrema derecha. Se trataba de voluntarios. Y se está investigando las acusaciones de corrupción que salpican a Marlaska y a su número 2. Interior adjudicó en la pandemia contratos para mascarillas con la empresa de la trama Koldo Aldama. Además, la UCO recoge en un informe que, según Koldo, fue el entonces director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, quien le dio el chivatazo de que le estaban investigando. Marcos fue cesado antes de salir a la luz este informe, pero Marlaska dijo que la destitución no tenía nada que ver con esto. Y fíjense que en este relato todavía no les hemos citado la noche de Delcy Rodríguez en Barajas. El sumario revela que tanto Marlaska como su número 2, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, supieron de la llegada de la vicepresidenta venezolana horas antes de que se produjera. Y antes de lo de las balas, la penúltima polémica de Marlaska en la que Sánchez le volvió a dejar a los pies de los caballos fue cuando Sánchez llegó a un acuerdo con Puigdemont para delegar las competencias de inmigración al gobierno de Cataluña. Pese a que el propio Marlaska había dicho que eran competencias exclusivas del Estado y del gobierno central y que no se podían transferir ni delegar. Les voy a dar un par de datos. Datos, no opiniones. El Ministerio del Interior de Marlaska tiene el récord de reclamaciones de transparencia. Más de 100 denuncias estimadas, superando las cifras de otros ministerios que también tienen lo suyo. Y Marlaska tiene el dudoso honor de ser el ministro con más reprobaciones de la historia. Hasta el momento, 3. Y pese a esto, y la lista que les acabamos de relatar, Fernando Grande Marlaska es el ministro del Interior que más tiempo ha permanecido en su cargo en toda la historia de la democracia española. La pregunta que lanzamos al aire es ¿por qué? ¿Por qué lo mantiene Sánchez? ¿Por qué, si es verdad, como está filtrando Moncloa a sus medios, que actuó a sus espaldas en la compra de un armamento que en público el gobierno dijo que no iba a ejecutar? ¿Por qué si mintió al presidente?
y a todos los ciudadanos? ¿Por qué si hasta se inventó que no se podía romper de ninguna manera el contrato y citó un informe de la Abogacía del Estado? ¿Por qué Pedro Sánchez no lo ha destituido aún? Por cierto, y esto no se lo hemos dicho todavía, el presidente y el ministro del Interior tienen algo en común. Bueno, y ahora que lo dicen, también la ministra de Defensa. A los tres les hackearon el móvil. Ah, sí. No, pero vamos a ver, ¿por qué yo creo que si Marlaska dice que esto lo conocía Sánchez, está muerto. Sánchez, no Marlaska, está muerto. Todo lo de, desde la gran campaña que protagonizó el presidente fue el reconocimiento de Palestina y la defensa de Hamas, llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional. Si si se sabe que él era consciente de que se seguía comprando armas a Israel, electoralmente es una bomba. Quiero decir, eso ya no puede. Quiero decir, ahí su público puede tragar con muchas cosas, con esa no. Con esa no. Es decir, porque el palestino en este momento pues la defensa del palestino es una especie de teología de la liberación, no se puede definir de otra manera. Eso le cuesta las elecciones en cualquier circunstancia. Es lo que más daño le puede hacer. Yo creo, vamos, que por eso harán todo lo posible por que Marlaska cargue con el muerto y veremos qué se le ofrece a cambio. Pero si se sabe, y es lógico, que el presidente conocía esos contratos, que además es que son impepinables, y es que los tienes que tener. Es decir, que estás hablando con el mayor suministrador de sistemas de defensa, los más avanzados, porque tienen una experiencia inmensa. Pero mira, Cayetano, yo es que te decía que es ya cada vez más complicado y no pasa nada. No, sí pasan las cosas porque cada vez les cuesta más. Es que la situación se les ha planteado ahora mismo hay que matar a Marlaska, pero sin matarle. Y tú acabas de dejar barra libre para que le aticen a Marlaska diciendo, oye, que esto ya no es solo el haber hecho algo de forma hipócrita y el haber dicho que no ibas a hacer por una cuestión ideológica y luego lo has hecho, porque no hay nada ilegal en que Marlaska dé la autorización para que le compre cartuchos a una empresa israelí. Ahí no hay nada. Ahora, hacer un anuncio oficial de que no lo ibas a hacer, engañar al presidente del gobierno supuestamente y al mismo tiempo inventarte una cuestión legal para no hacerlo, pero ¿cómo vas a mantener a este hombre diciendo eso? O asumes tú la culpa y dices, perdón, es que les hemos engañado como con tantas otras cosas a los españoles, no pasa nada. Rufián, no te lo tomarás muy en serio, ¿no? Que fue a ti al que yo, Pedro Sánchez, le dije eso, que, que no íbamos a comprar nada. O haces eso o echas a Marlaska. Pero las dos cosas es muy difícil. Es que es muy difícil. Y añade otra, Dieter. Lo que dijeron ayer, todo esto se hace por interés nacional. ¿Qué significa interés nacional en esta cuestión? A mí me está pasando una cosa que quería hoy comentar también para que me deis consejo, porque es un tema que raya lo profesional y lo personal. Yo ya no es que piense que el presidente del gobierno nos toma por tontos, es que cree que somos tontos. El otro día, cuando oí la pregunta que hizo nuestro compañero Fernando Garea en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, diciéndole si iba a cumplir lo que manda la Constitución respecto a la obligación que tiene el gobierno de presentar los presupuestos generales del Estado, Sánchez contestó, creo recordar más o menos, que, bueno, las interpretaciones de la Constitución son diversas, ¿no? Y bueno, él le dijo al periodista que la interpretación que había hecho él de la Constitución tenía sus matices, porque le sentó fatal y en vez de decirle, ¿se está usted inventando? No,
Es que no se está inventando. Claro. Es que te está diciendo una cosa que es así. Que dice Te las- molesta que te pregunten estas Claro, cosas, claro. pues... Claro. Entonces, y lo dijo y luego acabó con una risita, ¿no? Entonces a mí, yo me he preguntado esta semana, ¿por qué tengo que respetar yo al presidente del gobierno si el presidente del gobierno no me respeta a mí? Entonces ya sé que me vais a decir, hombre, Cayetano, pues por educación, porque no lo insultes en público, pero es que estamos ya en un punto, o sea, yo no he visto una cosa igual en la historia democrática Sí, de pero has España. dicho algo importante, Cayetano, has dicho algo importante. Esto ya no es de que Pedro Sánchez no haya destituido a Marlaska. Marlaska, Vete. Marlaska, No, es que peor no puedes quedar. no. Es que peor no puedes Claro. quedar. Es que ya no te lo dice el PP, no te lo dice Vox, no te lo dice la fachosfera. No, es que te acaban de dejar hundido y te ha dejado el presidente al que le llevas haciendo el trabajo sucio desde el principio. principio. Habrá alguna relación de interdependencia entre ambos, seguro, seguro, pero Marlaska, hoy como tantos otros no iba a decir subordinados de Pedro Sánchez, como tantos otros, saben que el presidente cuando toca dice, hey, el fusible eres tú, a lo bonzo. No, hombre, pero presidente, no puedes decir que soy yo solo en esto, porque es que lleva todo el gobierno comprando armamento, entre otras cosas, porque las empresas israelíes de tecnología son las únicas que hacen estas cosas. Es que la Guardia Civil necesitaba los cartuchos. ¿Y dónde íbamos a comprar 15 millones de cartuchos? Esta empresa lo venía. Oye, que la abogacía era de la de Bolaños y me dijo que no se podía romper. Marlaska, qué mal lo has hecho. Ya no es que Sánchez maltrate al periodista extranjero o español que le pregunta, o al diputado líder de la oposición que le interroga en el Senado. No, no, Marlaska, que el que has quedado como un torpe y desleal, porque le ha dicho, no, encima es torpe y encima desleal porque se lo ocultó al presidente. Quizá no sea la peor vez que ha quedado Marlaska, en mi Hombre, opinión. Dime una peor. Lo de los muertos en la valla, eso ya es miserable. En la valla de Melilla, sí. Eso es, que eso antes es. hemos dicho 23, la Eran cifra, 70, vamos la a cifra poner, ¿eh? empezó con 23 y llegó a 70. Eso es. Pero escucha, Eso es. pero escucha, Vamos. Tomás, eso puedes decir, es de las peores cosas que ha hecho Marlaska. Es de las peores. Pero la que le han Pero, hecho a él... pero esta no es de la que haya... no, esto no. Esta se la ha hecho su jefe. Se lo ha hecho su jefe, sí, Porque sí, claro. Lo de Marlaska no era solo Marlaska. No, es que esto sí. es el gobierno. El gobierno Pero es que era el gobierno eso de la iba a valla de decir. Melilla, el del Open Arms, el de Claro, no sé qué, y claro. el que dejó y dijo, a ver, gendarmes marroquíes, entrar en suelo español para llevaros los muertos a vuestra frontera, porque así se tapa mejor la cosa. Eso es Marlaska y ese es, pues sí, Eso, probablemente el escándalo más grave de su gestión. Eso es Pero es que eso, criminal, quiero decir, ahí también. le defendió Sánchez. Ahí le defendió Sánchez, Sí, ¿os sí. acordáis? Sí, sí. Tenemos un ministro fantástico. Oye, no, pero si es que en las cámaras, si es que se ha demostrado que miente. Ahora es Sánchez el que le dice, te quemas. Por eso digo yo lo ¿Para que qué dice puede Cayetano. tener- Fíjate claro, que sí, el sí. ministro de Interior, que tiene que tener una autoridad moral absoluta sobre 70.000 hombres y mujeres que integran la Guardia Civil y la Policía Nacional, en números redondos, ¿con qué cara ahora? ¿Qué si se queda? Es decir, o sea, el Guardia Civil, bien sea general, teniente coronel o Guardia Civil de a pie, el Policía Nacional, ¿qué piensan de su jefe después de esta? O Pues sea, mira, en eso, Cayetano, te diré que cuando ha llegado la hora de vacunarles en la pandemia Eso sí, claro. y les dejas para el final y a ser posible, como es en Cataluña, si no se vacunen, que no se vacunen. Cuando el partido Permites de que lo echen de Marlaska, hoteles. el partido de Marlaska dice que no es una profesión de riesgo el ser policía y guardia civil, yo sé que Marlaska ya sabe cómo le miran los policías y las guardias civiles. De hecho, precisamente por eso se niegan a equiparación salarial, profesión de riesgo y lo de la jubilación. Pero aquí ya no es solo la Guardia Civil y la policía, que eso lo descontaba Marlaska.
aquí ya son hasta los suyos. En el próximo Consejo de Ministros, ¿cómo te van a mirar? Ayer la fotografía, y por eso la colgamos en Twitter, la fotografía de Sánchez, Yolanda Díaz, Bolaños y Marlaska. Marlaska es que estaba, que decía, es que como levante la mirada, ¿a quién miro? ¿A Bolaños? ¿A Sánchez? ¿A quién? Pues te han puesto en el disparadero, Marlaska. Y como tantos otros, tragando. Escuchamos la columna de Agapito y empezamos formalmente, oficialmente y con todo el ritual también que lo tiene la tertulia de los Cayetanos, esta tertulia que es la suya, la de los viernes. Pido la paz y la palabra. Salir de sí, de Fernando Muñoz. Ejecutoria, de Enrique García Máiquez. Máscaras vacías, de José Sánchez Tortosa. Y el reciente, de Gabriel Albiaz, El eclipse del padre, son libros que tienen más de una cosa en común, pero hay una que resalta por encima de todas. Tratan de responder a una pregunta clave de la actualidad. ¿Por qué se pierde la dignidad? ¿Por qué un individuo, una nación o un gobierno pierden la dignidad? Quiero ver en esa ocupación un síntoma de esperanza del pensamiento español. La reformulación de diferentes maneras de esa cuestión empieza a ser un fenómeno cultural. Quizá pudiera tener repercusiones en nuestra vida pública. Nadie puede descartar que la publicación de libros ensayísticos sobre el asunto pueden contribuir a terminar con este régimen ideológico basado en el engaño y la mentira. La gravedad y el decoro en la manera de comportarse son rasgos de nobleza. Si se pierden, resulta difícil recuperarlos. El honor, el pundonor, la vergüenza, la honorabilidad, la caballerosidad, la hidalguía, en fin, todo eso que niega nuestro gobierno define la dignidad. Teorizada de múltiples maneras a lo largo de nuestra historia, especialmente por los grandes humanistas españoles de los siglos XV, XVI y XVII, tuvo y tiene una de sus grandes expresiones en la oración sobre la dignidad del hombre de Pico de la Mirandola, ese genial hombre de Italia. La dignidad, sí, el fundamento del aguante y de la resistencia del hombre ante las cornadas de la vida, es lo que reivindican estas 4 obras para salir del infierno de nuestro tiempo. Absténganse, por favor, de hablar de la dignidad, quienes la perdieron cuando se vendieron al dueño del poder. Lean, pues, los libros recomendados y encontrarán en ellos que lo difícil es fácil, lo complejo se hace sencillo y lo común puede ser extraordinario. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.